1+1. María Domènech. Tengo mi vida, tengo un perrito, tengo mi pequinés. Tengo mi perrito pequinés. Pequinés, pequinés, pequinés. Y lo quiero mucho porque es Pequinés, pequinés, pequinés. Tengo otras cositas de interés que si quieres conocer, ¡Wow, wow! no tendré ningún inconveniente en demostrarte muy paciente con mi perro pequinés. Yo tengo un perrito pequinés. Pequinés, pequinés, pequinés. Y lo quiero mucho porque es 11:06 de la mañana, ya la están escuchando, es nuestra sintonía la que nos permite hablar de nuestros maravillosos animales y mascotas. Hoy se ha venido a la radio Rosario Galtier Vallejo, ella es veterinaria etóloga de Bavet. Hola Rosario, buenos días. Hola, buenos días. Y es que con esta sintonía y con estos ladridos, quería decir, llega nuestro Más que Mascotas y queremos hoy consejos para hacer pues más cómoda lo que tiene que ver con las mascotas y los medios de transporte. Y es que con esto de que ya en el tranvía de Tenerife se puede viajar con mascota, nos gustaría sobre todo pues que este fuera, ¿no?, el punto de partida, sobre todo para saber cómo puede ser positiva nuestra experiencia en un lugar como el tranvía y viajando con mascotas. Mascotas y medios de transporte urbano e interurbano. ¿Cuáles son? ¿Cuál debe ser el punto de partida para hacer un viaje en condiciones con ellos? Vale. Rosario. Bueno, antes que nada, sobre todo los oyentes que ya pues han estado interesados en estas noticias y han leído, pues bueno, probablemente sepan un poco la medio polémica que ha habido por los requisitos que han puesto, han sido un poco peculiares, Sí. pero sí que dejando eso aparte, cada familia tiene que ser bastante responsable de su propio animal. Entonces, lo primero es asumir, aparte de las condiciones que han puesto Tranvía y Tixa, que no todos los perros están preparados de entrada en un viaje en transporte público, Sí. por un montón de estímulos a los que no suelen estar acostumbrados: ruido, Claro. movimiento, muchas personas, etcétera. Entonces, bueno, lo primero es ser consciente de en qué punto estamos con nuestro perro. No es lo mismo un cachorro. De hecho, por ejemplo, sí que los cachorros es el mejor momento ahora de acostumbrarlos. Además, recordar que eso no es nuevo. Los animales de menos de 10 kilos siempre han podido subir dentro de un transportín, eso sí es verdad. Entonces, bueno, pues cachorritos que no suelen pasar de 10 kilos normalmente, pues sí que es el mejor momento para empezar a acostumbrarlos. Aparte, si ya nuestro perro se pasa de 10 kilos y son sus primeros viajes, pues siempre intentar hacerlo, pues como siempre se recomienda hacer todo, por paso, con tranquilidad, poco a poco, y a lo mejor no de repente hacernos un viaje de toda la línea, si Claro. de Santa Cruz La Laguna o bueno, en Guagua, pues incluso más lejos, sino empezar pues a lo mejor pequeñas paradas, es decir, oye, pues me subo en el tranvía en mi parada y me bajo 2 paradas más allá, y así, aunque sea una primera toma de contacto más pequeña, no en hora punta, incluso, bueno, las horas puntas en tranvía están acotadas, están prohibidas para los perros sin transportín, pero sí que, bueno, eso, si vemos que llega el tranvía y está súper lleno de gente, que apenas cabe un alma, nosotros nos agobiamos, ellos que son bajitos, están en el suelo, no levantan mucho del suelo y todo lo que ven a su alrededor son piernas, se estresan Claro. mucho. Claro. Entonces, primero ser consciente de esa parte y a partir de ahí, pues, se puede entrenar lo que cada perro necesite, ¿no? Pues eso, el que puedan pasar gente a su alrededor, el tema del bozal, que es otro también requisito, también Sí. habrá que trabajarlo con calma en casa. Porque ¿qué requisitos son los impuestos que han generado más polémica Vale. o que a lo mejor son dignos de estudio? Porque yo los leí en su momento y lo que sinceramente me dio fue pereza. Es decir, pues si hay que hacer todo esto, casi que lo desestimo. Exacto, pues bueno, también es verdad que cada transporte ha puesto sus condiciones y cambia mucho, ¿no? No demasiado, pero incluso comparándolo con otras provincias sí cambia. Entonces, incluso gente que esté de turismo, que esté a lo mejor acostumbrado a coger el metro en Madrid, no son exactamente las mismas. Entonces hay que mirar la normativa de cada transporte, ¿no? Eso Entonces, las que yo me sé, que son las últimas en salir, que son las de aquí, las de Tenerife, Sí. pues bueno, lo primero es que perros de menos de 10 kilos es menos problemático porque tienen que ir en su transportín Sí. de un tamaño concreto y ya está. Es decir, irían en los regazos de la familia y no habría más problema. Eso es. No pueden ocupar un asiento, eso sí es verdad, tenemos que llevarlos con nosotros básicamente para que todo el mundo pueda usar el transporte público. Cuando superan los 10 kilos, que es la novedad, que todo el mundo pueda acceder, los requisitos complicaditos son, primero, que solo puede haber un perro por transporte.
Eso. Un perro de más de 10 kilos por transporte. Entonces, pues a la hora de acceder nosotros tendríamos que comprobar si hay otro dentro o no. Porque si hay otro dentro nos tenemos que bajar porque los dos no pueden ir en el de mismo hecho, que habitáculo. directamente ni podríamos acceder porque ya hay uno Exacto. ocupado, ¿no? Entonces, eso es lo primero que, bueno, es un poco limitante porque Sí. incluso ya para familias que tengan 2 perros ya es inviable porque Claro. o viajan separados, Sí. te espero dentro de una hora en el destino, o uno va en coche, otro transporte, que no tiene lógica. Sí. Entonces, al final, eso, pues, esa Sí. norma Esta es es la un poco- primera norma polémica. Es un poquito complicadilla, porque, bueno, incluso 2, ¿no? Tendría un poco más de margen, de maniobra. La otra, que desde mi punto de vista no es nada polémica, aunque sí que hay gente que se queja, es el tema del bozal. Evidentemente, por seguridad, es la mayor herramienta de seguridad que vamos a darle a una persona, porque hay que asumir que es un transporte público para todo el mundo. Sí. Entonces, ya no solo las alergias, que es otro tema también muy a discordia en los debates, sino ya no solo la alergia, sino los miedos de una persona. Así tenemos que asumir que hay ciudadanos que tienen derecho Sí. a tener miedo por lo que les haya podido pasar en sus vidas. Entonces, que vayan viajando en el mismo vagón que un pastor alemán, pues que ese pastor, o pastor alemán, o por decir otro perro, tampoco quiero aquí decir razas, ¿no? Pero bueno, da igual. Sí, pero que son exacto, razas perros que grandes. imponen más, Exacto, que y además, imponen más. tradicionalmente como que sí hay mucha fobia al pastor alemán. Entonces, pues si yo tengo miedo y veo a ese perro con un bozal, pues bueno, ya me relaja un poco más saber que incluso, que no tiene por qué serlo, pero incluso si ese animal respondiera mal, pues bueno, hay una medida de seguridad. Exacto. Lo importante, bueno, es tener un bozal que sea como para el perro y trabajarlo y que el perro esté acostumbrado a ir con bozal. La otra polémica complicadilla, o la otra norma así un poco complicada, es dónde les han ubicado. Es decir, en Tixa es en la zona adaptada para minusválidos, entonces es un sitio como muy corto, y lo mismo, ya no solo que solo pueda subir un perro, sino que también hay que dejar evidentemente espacio pues, a sillas Para de las ruedas, personas con discapacidad. carritos, bici y tal. Entonces pues al final es que hay mucho aforo para poco espacio. Eso es otro. Y luego en el tranvía, incluso aún más divertido, porque el espacio que han acotado para perros grandes es entre la puerta y una esquina que hay ahí, que es, no lo he medido, pero no llega a medio metro cuadrado. Entonces, claro, son animales muy grandes, con su Para cola. un espacio muy pequeño. Exacto, al lado de la puerta. Entonces, donde está todo el rato entrando y saliendo personas, el perro se Claro. tiene que quedar ahí quieto. Entonces, Eso genera mayor inquietud exacto, en el entonces animal, es verdad ¿no? que hay perros que si no están muy acostumbrados a que les pase mucha gente cerca, es un perro muy con mucho miedo a personas, etcétera, pues es un poquito delicado. Y la otra, desde mi punto de vista también bastante controvertida, es más Tixa que tranvía, pero tranvía no lo ha especificado tanto, que la correa tiene que ser de 50 centímetros o menos. Y es demasiado corta por muchos motivos. Un ejemplo muy concreto, además el propietario tiene que ir con el perro de pie en una zona, hemos dicho, la zona de silla de ruedas, ¿no? Entonces, pongamos un ejemplo de una persona de 1,80, 1,90, es decir, altito, una persona incluso mayor o con problemas de espalda, que su perro pesa 15 kilos, es una especie de cocker, tiene que ir ahí, Sí. pero es un perro pequeño, de tamaño, Sí. con el dueño que es súper alto, con una correa de medio metro o menos. Ajá. En cada curva, en cada bache, en cada frenada, o se cae el dueño porque no tiene cómo agarrarse, o le va a pegar un tirón de Al correa al perro. Entonces, desde el punto de vista un poco logístico, yo cuando lo leí, vamos, temblé. Dije yo, mi perro en esas condiciones realmente no Prefiero iría. que no viaje, Porque ¿no? una correa tan corta lo veo muy problemático, porque va a responder más. La si verdad es que está- 50 centímetros es es muy corto. es una correa muy corta, ¿no? Si encima eso, el perro es bajo y va con arnés, es como más abajo todavía. Y si va en collar, esos microtirones los va a recibir el cuello del perro. Claro. Entonces Sí. es complicadillo. Sí, yo no sé si lo haría con mi perro porque al final sufre el cuello del Estas perro. son medidas que, como decimos, han generado polémica. Ujú. Es verdad que son bien acogidas en el sentido de que se da un paso más, ¿verdad? Ujú. En lo que es la incorporación de las mascotas a nuestra vida cotidiana, pero quizás los requisitos hay que medirlos mejor, Sí, ¿no? O sí, han hay que sido- contemplarlos de otra manera, Exacto, ¿no? han sido como demasiado restrictivos, buscando un poco el respaldo de los que no querían que entraran los perros, ¿no? Diciendo, Sí. bueno, entran perros, pero con muchas condiciones restrictivas para que estén contentos esa parte de la sociedad. Pero claro, los que tendrían que meter al perro son los que dicen, es que así no. Claro. Entonces, al final es una complicadilla. Claro, estábamos hablando de la complejidad de viajar con nuestras mascotas
en una guagua, en un tranvía. Estamos a nada de que empiece el verano, pronto vamos a empezar a disfrutar de las vacaciones. Muchas personas viajan además con sus mascotas en avión, en barco y hasta en tren. ¿Qué consejos les podemos dar a los propietarios? ¿Cómo conseguir, por ejemplo, que no se mareen, que no se aburran, que viajen cómodos? Lo del mareo, hay como muchos mitos y leyendas, ¿no? En torno a para que, por ejemplo, viaje en el avión y vaya relajado, se le puede dar un poquito de leche condensada. ¿Eso es verdad? ¿Eso ayuda? A ver, la leche condensada está rica, no la voy a negar, imaginen el Eso café. nos gusta a todos. Exacto, pero es verdad que sí, no es tanto el beneficio que pueda aportar, que tampoco, a ver, es como cuando nosotros nos estamos mareando, nos da un bajón de azúcar, nos tomamos azúcar, pero en un perro lo que más puede causar es, incluso si el animal tiene diabetes, pues un problema de salud. Entonces yo no recomiendo para nada la leche condensada, ni el azúcar en general, sino más bien es verdad que depende. Una cosa es que el perro maree por el movimiento, también pues no es lo mismo. Pues eso, también hay en barco incluso, todos sabemos que el recorrido Gran Canaria-Tenerife, salir a veces del muelle de Agaete es complicadito, hasta nosotros nos mareamos bastante, entonces es normal asumir que nos vamos a marear. Entonces, si nosotros nos mareamos, debemos pensar que las mascotas también, sí, ¿no? porque al final es el movimiento del eje del suelo y del barco, entonces pues claro, es normal que se maree, porque al final el mareo viene de lo que es a la parte del cerebro, dos estructuras, ¿no?, que tenemos en el cerebro que hacen que sepamos cómo está el suelo. Si el suelo se está todo el rato moviendo, pues nos acaba mareando. Hay animales, igual que personas, que lo llevan mejor, pero es verdad que hay medicamentos, igual que en veterinaria, pues igual que en veterinaria, igual que en personas. Nosotros nos tomamos la biodramina para viajar, pues hay medicamentos para el mareo, que eso sería pues eso, ir a nuestro veterinario y que nos lo proporcione. Sí. Luego es verdad que está la otra parte, que igual que pasa en personas, que el estrés, los nervios de una situación que no conocen hagan que se mareen. Entonces el mareo no va tanto por el movimiento, sino por el estrés de una cosa que no conocen, el transportín, la caja, etcétera. Entonces ahí está ya más el tratar, ¿no? Pues eso, adaptarlos, acostumbrarlos. Incluso también hay productos no tanto para el mareo, sino como para el estrés. Sí, porque es verdad que los vemos muchas veces estresados, sobre todo cuando los introduces en el transportín. Y si, por ejemplo, en el avión tienes la suerte de que por tamaño lo puedas llevar cerquita de ti, pues tienes la sensación de que la ansiedad se reduce, pero cuando van en bodega cuesta mucho separarte, ¿eh? Sí, yo de hecho he viajado como todos los canarios creo, hemos viajado mucho porque si queremos salir de Canarias no nos queda otra, y siempre lo comento, mis 2 peores viajes en avión han sido cuando mi perro ha ido en la bodega de abajo, porque no es un bache, pero cada movimiento del avión, cada turbulencia del avión es como, ay, mi perro abajo que estará pensando cuando nota el no puedes evitar dejar de pensar que vaya abajo y que está solo, ¿no? Exacto, ¿no? Y solo, aunque haya otro perro también, pero cada uno pero yo me imagino los nervios, cómo se ponen, ¿no? Sobre todo por esa ansiedad por separación incluso de su dueño, ¿no? Depende mucho. Hay perros que están acostumbrados a estar en viajes, transportín, lo que decíamos antes de ya no solo el bozal, sino a acostumbrarlos a ir dentro de un transportín. Y en ese caso, ¿cómo prepararlos? ¿Hay que darles algún juguetito, algo que huela a nosotros? Pues, ¿qué es lo que conviene? A ver, se pueden hacer varias cosas. Lo primero es, desde que podamos, con el mayor tiempo del mundo, acostumbrarlos a estar dentro del transportín, incluso sin puerta, que incluso yo a muchas familias, a muchos clientes les recomiendo, desde que tienen cachorro, un transportín, quitarle la puerta y que eso se convierta en parte de su mobiliario, parte de su cama, ¿no? Que duerman dentro del jaulón, del transportín. Poco a poco, pues ya irle añadiendo la puerta, irlas entornando, irlo cerrando, dejarle juguetes dentro, y así que no sea que de repente no han estado nunca dentro de una caja de estas y de repente los encerramos para 3 horas para ir a la península. Claro, como que es algo absolutamente novedoso, ¿no? Exacto, y que además no pueden salir de ahí y tal. Y como comentas, pues añadir dentro del transportín, pues no tantos juguetes así muy activos, porque dentro con una pelota no pueden jugar, pero sí, pues eso, cosas que huelan a nosotros, lo que se llaman juguetes interactivos, que son juguetes que se rellenan de comida para que vayan lamiendo, chupando o masticando, los típicos huesos mordedores estos así de sabores. Que los mantengan entretenidos. Exacto, entonces que esté como, pues es como si a un niño lo dejamos ahí un rato esperando en la sala de espera y le damos pues un cubo de rubí para que se entretenga mientras nosotros hacemos lo que sea que estemos haciendo. Pues eso, ¿no? Irlo poco a poco acostumbrando. ¿Y conviene que viajen con el estómago lleno o mejor darles de comer cuando llegamos a destino? A ver, depende de varias cosas de cada viaje. Es decir, si es un viaje muy largo hay que darle algo de comer porque al final es más el estrés de tener hambre que el problema de que coman antes. Si el viaje es muy corto o yo qué sé, vamos de aquí al sur, pues
a lo mejor es preferible al sur o a otra isla, que son viajes relativamente cortos según cuál y cómo vayamos, es preferible esperar a llegar al destino. Si le damos mucha comida antes, corremos el riesgo que con los nervios, con el calor, pues sí que al final acaba teniendo un problema, depende incluso del tamaño del perro, o vómitos, o no, que se atragante con el vómito, o incluso la torsión de estómago en perros grandes. Entonces, vacío no, pero pues bueno, un poco de comida tampoco viene mal. Y agua sobre todo, porque si encima son viajes con mucho calor, no queremos que se deshidraten. La verdad que cada vez vamos conociendo más medidas que las compañías van facilitando para que viajemos con nuestras mascotas, con nuestros animales. Por ejemplo, el otro día leíamos como Fred Olsen estaba también ofreciendo nuevas modalidades de transporte en función también de la característica de nuestras mascotas. O Naviera Armas ha ido creciendo, ¿verdad, Rosalía, la conciencia en torno a la necesidad de contemplar que es que somos seres convivientes y nuestras mascotas ya son parte de nuestra familia y muchos las conciben como una parte, yo misma, esencial, ¿no? Sí, de hecho, si pensamos en los últimos, no sé, 30 años, incluso menos, antes era como un servicio que se ofrecía, pues bueno, porque es verdad que a veces los animales tienen que moverse de ciudad, lo que sea, incluso hasta para participar en competiciones, etcétera. Entonces, era más como con mucho cariño la expresión que voy a usar, pero era como un bulto más que había que mover. Entonces, igual que te llevo las maletas, te llevo al perro, me lo metes en una caja y te lo muevo. Pero no se tenía tan en cuenta el bienestar de ese animal, por no decir que apenas se tenía en cuenta. Se tenía, sobre todo en compañías aéreas, a lo mejor se tenía más en cuenta, que también es importante, la seguridad aérea, ¿no? ¿no? Todo el tema de aérea. Pero sí que poco a poco, bueno, incluso, bueno, esto ya son cosas de hace muchísimos años que no pasaba. Pero claro, cuando empezaron los primeros viajes con mascotas que iban en bodega, como nunca habían ido animales vivos en bodega, las bodegas no estaban climatizadas. Era cuando incluso ahora lo vemos, que nuestras ropas en los 80 salían congeladas, porque ahí no había temperatura. Ahora ya, pues sí que ya nos damos cuenta que cuando facturamos la maleta, nuestra maleta no llega, nuestra ropa no llega fría. Congelada, ¿no? Y eso se cambió por eso, pues diciendo, oye, que van animales vivos porque aquí había dentro. Que aclimatar esa y claro, zona. Es que pobrecito, es que menudas temperaturas. Claro, las primeras veces fue, pues bueno, que no se tenía en cuenta esa parte y eso, pero claro, eso estamos hablando de los 80. Sí. Entonces, claro, poco a poco, incluso eso, Fred Olsen o Navieras, el servicio que ofrecía para viajar con perros a Gran Canaria, por ejemplo, que es el recorrido que hacía yo, que ha cambiado un montón. Yo me acuerdo las primeras veces que lo único que te ofrecían era el jaulón abajo de los coches con todos los motores y los humos, y ahora ya, pues eso, hasta al lado tuyo con una colchoneta que te da Fred Olsen. Entonces, la verdad que, bueno, poco a poco la sociedad ha ido cambiando muchísimo. Ya no solo en transporte, sino en un montón de cosas. Y luego destinos pet friendly. Cada vez estamos encontrando más lugares en Canarias donde viajar con la mascota sea viajar, pero en el sentido pleno de la palabra, ir a centros de visitantes, a lugares turísticos donde no te dejen fuera por el hecho de que estés con tu mascota. En el Hierro el otro día, sin ir más lejos, bueno, pues los centros de visitantes ya se han convertido en lugares pet friendly, también en Lanzarote, en otros rincones importantes de la isla. O sea, que hoteles, vamos dando hoteles también. Claro, es que ya se ha ido asumiendo que no todas las familias, está claro, pero sí que está la familia multiespecie, que hay familias que tienen niños de 2 y de 4 patas, vamos a llamarlo así. Sí. Incluso, bueno, patas y alas y lo que sea, y escamas. Entonces, poco a poco eso se ha visto que ya, incluso ya nosotros vamos un poco a la cola de Europa, porque es verdad que en muchas ciudades europeas esto ya es como el pan de cada día, y de hecho es donde se está notando en el turismo que viene de fuera, que lo comenta, de que esto en mi país no pasa. Claro. En mi país yo voy con el perro a todos lados y no tengo que incluso dar las gracias, es que se da por hecho. Entonces, bueno, pues aquí vamos avanzando como en todo. El uso del bozal quizás es algo de las normativas impuestas, por ejemplo, para el transporte terrestre, dígase guagua, dígase tranvía, de los aspectos más complejos a manejar, que sobre todo para acostumbrar al animal a que lo lleve. Exacto, de hecho, a ver, el bozal empezó empezó a ser como una herramienta de seguridad más obligatoria con la ley de animales peligrosos, pero sí es verdad que en tratamientos de animales con problemas de agresividad es un elemento más de seguridad, igual que un obrero va con su casco, pues un perro que es peligroso debería ir con bozal. ¿Qué pasa? Una cosa es que veamos el bozal
como un elemento inhibitorio de castigo para el perro, que no es así, sino al revés, es un elemento de seguridad que Y de ponemos por protección. si acaso. Entonces, ¿qué pasa? Cuanto más cómodo sea el bozal para el perro, cuanto más cómodo vaya con el puesto, menos estresado irá, y al final es una cosa más. Igual que va con su arnés y su correa, pues que vaya con su bozal. Entonces es bueno, igual que comentaba antes, ¿no? Igual que con cachorros es bueno acostumbrarlos al transportín, también es muy bueno desde cachorros empezar a acostumbrarlos a que en momentos puntuales de su vida pueda tener el bozal puesto. Pues esto, por ejemplo, ahora para lo que estamos viendo, para poder ir al tranvía, o incluso llegado el momento, una visita veterinaria que esté un poco más incómodo, pues por seguridad para el profesional sanitario, pues ponerle el bozal y que no haga daño cuando le estemos curando, lo que sea. Entonces, igual deberíamos buscar un modelo que se ajuste al tamaño del bozal, que no le apriete, que pueda abrir un poco la boca para jadear, que no, sobre todo porque ellos, el calor ahora en verano lo liberan por la boca, entonces necesitan jadear, entonces bozales muy pequeños, muy apretados, que no le deje abrir la boca, le agobian más. Entonces hay que buscar los que son los que se llaman de cesta, que son los de plástico o goma, no el de tela redondo, sino que parece más ahí el casco de rugby, para que puedan meter el morro dentro, pero que puedan abrir, jadear, incluso beber agua. Claro, eso también es importante. Mira, nos comenta un oyente en nuestra plataforma de WhatsApp, dice, buenos días, aparte de acostumbrarme a mi perra estar en el transportín, yo lo que hago antes de viajar, dice que es cansarla, jugar unas cuantas horas con ella para que vaya relajada en el viaje. Ha hecho viajes en avión de 3 horas y media sin problemas. Dice, menos mal que ya se está viendo que la mascota es uno más de la familia y no un bulto tal y como comentamos. Así que hemos superado, ¿no? Un poco ese concepto. Sí, respecto a lo que comenta la oyente, sí que tenga cuidado por varias cosas. Es decir, un perro cansado no es un perro relajado. Si salir a correr con un perro, lo que hacemos es cansarlo, no relajarlo. Entonces, depende de la raza, a lo mejor a su perro le sienta bien, pero depende de la raza, para encima luego, después de haberlo cansado, haber subido de la adrenalina y tenerlo un poco con sistema nervioso activado, meterlo 3 horas en una bodega o un avión, sin tener acceso a él, a lo mejor no es lo más aconsejable. Es mucho más recomendable cansar a un perro a nivel mental, con un paseo, no tanto correr, sino pasear, olfatear, ver estímulos nuevos, un poco el cansar al cerebro más que al cuerpo, sobre todo porque en algunos perros luego puede ser complicadito de gestionar. Bueno, pues los viajes con mascotas, un tema que como ven da para mucho, pero que sobre todo lo que ha dado para mucho es los consejos que en este caso nos ha trasladado Rosario Galtier Vallejo, veterinaria etóloga de Babet. Importante es tenerlo en cuenta, donde para conocer más el trabajo que ustedes desarrollan, tienen página web, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es, Rosario? Pues ebabet.es. Ebabet, importante porque en radio no se nota, la primera con B y la segunda con V. Muy bien. La primera con B, la segunda con V, ebabet.es, y también tienen redes sociales, ¿no? Buscando Ebabet también está en Instagram y en Facebook. Bueno, pues cualquier duda, ahí pueden localizar a Rosario Galtier Vallejo. Rosario, muchísimas gracias por venir a la radio, ha sido un placer. Igualmente, gracias. 11:27 de la mañana.